y vamos a admitir a los chicos que están. Bien, entonces, fíjense esto. Vamos de vuelta. Ahí va, ¿eh? Ahí va en cámara lenta. Fíjense que yo tengo sobre la pelota que está casi detenida en el aire, que es la idea cuando uno hace un servicio en tenis, hace un saque. Fíjense que impacta la pelota, ¿sí? Se mete entre las cuerdas, ¿sí? Y las cuerdas sostienen el marco elástico que tiene la raqueta, ¿sí? Y toda la fuerza del brazo es transmitida a la pelota, que se deforma en forma elástica, ¿sí? Y vuelve a recuperarla. Este tipo de intercambio de energía es algo que es lo que nos va a ir introduciendo en el tema de lo que queremos ver hoy. No es exactamente este el tipo de impacto elástico que vamos a analizar, pero este es un impacto elástico, es decir, después de ejercer la carga dinámica sobre el elemento que yo lo apliqué, ¿sí? Transferí un montón de energía, ¿sí? Un montón de energía que tenía acumulada, ¿sí? La transferí a la pelota. Pero acá tengo también que cuenta la energía cinética del brazo del jugador. Entonces, este no es el mejor ejemplo, ¿sí? Y lo pongo justamente para no confundirnos. No es el mejor ejemplo este, ¿sí? Aunque es un ejemplo en el cual hay transferencia elástica, de energía elástica. La energía elástica la da en general el marco y las cuerdas de la raqueta, que son las que se terminan hundiendo, ¿sí? Y las que dan esa fuerza elástica. Pero el ejemplo clásico y característico de transformación, ¿sí? de energía, sí, o sea, de energía acumulada, elástica, ¿sí? Y transformar la energía cinética es este, ¿sí? Esto es, y esto sí no lo hice nunca en mi vida, que es el disparo con arco y flecha. Esto es a nivel olímpico, ¿sí? Bien. Pregunta a todos. O sea, ¿qué es lo que me da la energía cinética que adquiere la flecha? ¿Qué elemento me da la energía cinética? ¿La cuerda? De acuerdo. Estamos todos de acuerdo que es la cuerda, ¿no? Sí, sí. Bien, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que se deforma? El arco en este El caso, arco. ¿no? Lo que se Claro, deforma, ¿Verdad? lo que se deforma dentro del periodo elástico es el arco, no la cuerda. O sea, no tengo un elástico o una goma en la cuerda. La cuerda es absolutamente rígida, prácticamente, o sea, se deforma lo suficiente como para adaptarse, pero tienen hasta fibras de carbono algunas, o sea, son cuerdas específicas que son bastante rígidas, ¿sí? Lo que se deforma es el arco. Lo que se deforma es el arco. Y hay ejemplos clásicos en la historia de la arquería, ¿sí? Como el arco largo inglés, que es lo que hizo que es lo que los ingleses hayan dominado, o sea, en muchas batallas, desde fines, o sea, desde principios de la Edad Media hasta mediados de la Edad Media, que fue, o sea, hasta la aparición de la pólvora, o sea, que sus arcos largos, como ellos le decían, el longbow, eran prácticamente imbatibles en el campo de batalla. El ejemplo de los arcos de hueso que usaban los hunos, que los ayudaron
a invadir casi toda Europa. Es decir, hay, en la historia hay un montón de ejemplos de arcos y todos han aprovechado la elasticidad de algún material. La elasticidad de algún material. Los arcos compuestos de hoy en día se hacen con materiales sintéticos, pero también hay con materiales compuestos, y lo que se busca es que se deformen lo más posible dentro del periodo elástico. Que se deformen lo más posible dentro del periodo elástico. ¿Y por qué quiero que se deformen lo más posible dentro del periodo elástico? Porque esa energía de deformación que yo obtengo dentro del periodo elástico, la voy a soltar cuando a mí me parezca oportuno, y se la voy a transmitir a otro elemento, en este caso una flecha. Y toda la energía elástica que había acumulado el arco, ¿sí?, se transforma, salvo algunas pérdidas, pero a los efectos prácticos vamos a considerar que no hay pérdidas, ¿sí?, se transforma en energía cinética. Entonces vamos ahora a entrar en la presentación de hoy. Bien, entonces, ¿qué es lo que no vamos a ver? ¿Qué es lo que no vamos a ver hoy? Esto no vamos a ver. Más allá de la pena que me da ver una Ferrari hecha, o sea, están tan deformada ahí contra un poste. O sea, esto nos da también una idea de lo que es el diseño moderno, en el cual en un impacto, ¿sí?, toda la energía cinética que traía el automóvil, ¿sí?, se utilizó como energía para destruir, para que se destruya la parte exterior del cockpit, es decir, al habitáculo, ¿sí? Y fíjense que evidentemente este automóvil ya no sirve más para nada, pero la parte del habitáculo está absolutamente íntegro. O sea, este tipo de diseño se ve mucho hoy en la Fórmula 1. ¿Mm? Esto no cambió de lo que era de antes, que los Renault 95 eran chapa dura y entonces el impacto le daba a la persona. Entonces, ¿Sí? como Sí, que sí. hoy Una un auto persona cualquiera lo en, chocás, en un automóvil de la década del 50, por ejemplo, que eran claro. automóviles, pero Por eso hoy hechos como que chocás el auto y le con queda un chapas muy... rebollo, pero no va contra vos. Como que Exactamente, exactamente. Es más, de hecho, en los diseños nuevos, o sea, hubo muchas marcas europeas que fueron pioneras en experimentar con este tipo de cosas. Entre ellas estaba, bueno, estuvieron Audi y principalmente Volvo. Y quizás una de las primeras marcas europeas que incursionó en el tema de la seguridad fue la Volvo. Y después la copiaron todas las marcas grandes. Todas las marcas automotrices hoy fabrican con estándares de seguridad bastante buenos. Y fíjense que en un impacto muy violento, una de las cosas que pasa es que lo primero que pasa es que se cae el motor. O sea, tiene tornillos que están diseñados específicamente para que en determinada cantidad de impacto, ¿sí?, y vamos a ver de esos tornillos al final de la clase. Pero cuando hay un impacto determinado, o sea, tienen concentradores de tensiones o sea, ubicados estratégicamente para que con determinados impactos, ¿sí?, se cortan esos bulones y el motor cae, cosa de que el motor no entre en el habitáculo. Así que, si bien esto no lo vamos a ver, hay algunas cosas del diseño de esto que sí lo vamos a ver. Lo que vamos a ver, algo parecido a lo que veíamos en Física 1. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto solamente cargas de tipo estático. Hasta ahora hemos visto solamente cargas de tipo estático, ¿sí? O estáticas continuas o estáticas variables en el tiempo, ¿sí?, pero cargas estáticas. No hemos visto cargas dinámicas. Estas cargas, de las cargas dinámicas que vamos a estudiar, el impacto es la más común de todas, ¿sí?, y también se la llama carga de choque, carga repentina o carga de impulso, dependiendo del libro de donde lo vean, ¿sí?
Entonces, según la severidad de la carga, hay distintas categorías de impacto, ¿sí? Entonces, tenemos impacto, un impacto leve sería, por ejemplo, el impacto de un vehículo que se mueve sobre un puente, ¿eh? Que era con el ejemplo que trazábamos las líneas de influencia en estabilidad. No sé si ustedes en estabilidad, en estática y resistencia llegan a ver líneas de influencia, me parece que no, pero Mauro seguro. Y todos los navales, ¿no? Obvio. Cargas aplicadas repentinamente, como aquellas que son, por ejemplo, el resultado de una explosión o de la combustión dentro de un cilindro, ¿sí? Y por último, cargas de impacto directo, como las producidas por un martilleo neumático o por el choque de un vehículo, como el que vimos en la primera diapositiva. Nosotros vamos a estar más enfocados a la primera categoría, si bien vamos a ver algunos ejemplos de las otras, pero vamos a estar más enfocados en lo que es la primera categoría de magnitud, o sea, que en la cual no tenemos cargas demasiado violentas. ¿Por qué? Porque las deformaciones que vamos a esperar nosotros son deformaciones que se generan dentro del periodo elástico. ¿Mm? Bien. Ahora bien, ¿cómo modelizamos? ¿Cómo decimos que este impacto es muy violento, este impacto es poco violento, o este impacto, o sea, o esta fuerza aplicada en el tiempo es impacto o no es impacto? Pues depende de la velocidad con que yo aplique la carga, ¿sí? Voy a tener que la puedo definir o no como impacto. Entonces, para modelizar este tipo de fuerzas, lo que vamos a hacer, antes que nada, es decir, voy a analizar cómo se comporta y voy a asociar el comportamiento elástico del material ante un impacto como el comportamiento de un resorte, ¿sí?, sobre el cual cae una masa, ¿sí? Entonces, para modelizar matemáticamente el efecto de un impacto sobre, ¿sí?, un cuerpo dentro del periodo elástico, lo voy a asociar con el nivel, o sea, con el formulario matemático con el cual yo tengo un resorte al cual lo someto a un impacto de una masa m determinada. El resorte va a tener una constante elástica K, ¿sí? Dentro de un par de clases, cuando veamos resortes, vamos a soñar con esta K, pero todavía no. Y tenemos tres clases distintas, ¿sí?, que son las tres características que vimos antes, que son la característica de el paso leve, es decir, es como que apoyo la masa y la suelto, ¿sí?, sin que haya un impacto demasiado violento. Una segunda categorización es cuando la masa cae, pero con un grado de amortiguación. Por ejemplo, una cosa es que yo suelte, por ejemplo, voy a hacer un puente aéreo, porque hay una tragedia, no sé, o sea, una tragedia, hay huracanes o algún terremoto o algo, y las rutas no están inaccesibles y hay que llevar a ese lugar por un puente aéreo determinados víveres y medicinas. Entonces, una forma de hacerlo es con un puente aéreo y se van soltando con las cajas que contienen los víveres y que contienen las medicinas. Ahora, ¿cómo las suelto desde el avión las cajas? Así como las tiro y que las agarren abajo, un pedacito más grande que queda,
de lo que está dentro es minúsculo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un paracaídas. Y esa carga cae con un paracaídas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay una amortiguación de la caída. Estoy amortiguando la caída. Entonces, esa amortiguación de la caída se mide con un coeficiente de amortiguación que se llama C, ¿sí? Que es característico del desplazamiento de los cuerpos en medios viscosos. Y el otro tipo de estudio que voy a hacer es cuando la carga cae directamente, sin ningún tipo de amortiguamiento, sobre mi resorte. En todos los casos voy a tener un intercambio de energía. En todos los casos voy a tener un intercambio de energía. ¿Por qué? Porque la masa que yo suelto, que yo libero, ¿sí?, va a tener en todos los casos una energía potencial. Y esa energía potencial, ¿sí?, va a transformarse, o sea, que va a transformarse en energía cinética. Esa energía cinética, cuando impacta con el resorte, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a deformar, y esa energía cinética se va a transformar en energía de deformación elástica. Bien. Antes de seguir avanzando, vamos a ver cuándo una carga es estática y cuándo es dinámica. La carga es estática cuando es lo suficientemente lenta. ¿Les estoy diciendo algo con esto? No. No. Como si No. fuese un ensayo de tracción. Sí, pero ¿y por qué es lento? Porque simula estar quieto, como que es tan lento que puedes como Claro, considerar el la tema es velocidad ¿cómo cero en mido la cada punto. lentitud? ¿Contra qué mido la lentitud? Entonces, yo tengo una magnitud física contra la cual medir la lentitud, que es o sea, todos los elementos mecánicos tienen una frecuencia natural de oscilación. Entonces, el resorte es muy fácil de medir la frecuencia natural de oscilación de un resorte. De hecho, nosotros lo calculamos acá en el curso, ¿sí? Entonces, vamos a comparar el tiempo de aplicación de la carga versus el periodo de oscilación natural de la masa sin amortiguación de resorte. De la masa sin amortiguación, o sea, en el resorte. Entonces, Parece que sí. comparamos tiempo de aplicación, o sea, el tiempo en el cual se aplica la fuerza, versus el periodo de Carlos, oscilación perdón, natural del resorte. creo que te Cuando la perdimos. masa se suelta sin Profe, te amortiguación. perdimos unos minutos. ¿Cómo? Sí. Se Te Se perdimos cortó. unos minutos. Ah, bien. Va de vuelta. Entonces, para comparar esto, ¿sí?, para decir cuándo una carga es estática o cuándo es dinámica, voy a comparar el tiempo de aplicación de la carga, es el tiempo durante el cual se aplica la carga, versus el periodo de oscilación natural, ¿sí? El periodo de oscilación natural del resorte sin vamos a admitir a Lorenzo, o sea, cuando la masa se suelta sin amortiguación. Es decir, tengo un tiempo de aplicación y tengo el periodo de oscilación natural, ¿sí? Entonces, cuando comparamos esto, decimos,
si el tiempo requerido para aplicar la carga, es decir, para que aumente su valor desde 0 a su valor total, es mayor de 3 veces el periodo natural, los efectos dinámicos son insignificantes. Es decir, si el tiempo de aplicación de la carga es muy grande, ¿sí? Es muy grande, entonces digo que desde el punto de vista dinámico es prácticamente el efecto dinámico es insignificante y lo considero como carga estática. Si el tiempo de aplicación es muy grande, es decir, y digo que es muy grande cuando es 3 veces mayor que el periodo de oscilación natural, entonces digo que es estático. Si el tiempo para aplicar la carga es menor de la mitad del periodo natural, si el tiempo para aplicar la carga es menor de la mitad del periodo natural, ¿sí? La carga, o sea, es una carga que está actuando, es una carga de impacto. Definitivamente es una carga de impacto, es una carga muy rápida. Y en el medio, bueno, en el medio hay una zona gris, donde todavía todos se están peleando diciendo dónde es dinámico y dónde es estático. Pero esa zona gris, por lo general, bueno, se ve en particular. Entonces, si el tiempo de aplicación es mayor a 3 veces el periodo, ¿sí? El periodo de oscilación natural, entonces es estática. Si es menor a la mitad del periodo, entonces es dinámica o de impacto. Y si está en el medio, naturalmente, por eso lo puse con gris, es una zona gris. Es una zona gris que nosotros, los efectos dinámicos que vamos a estudiar, por lo general están en la última etapa. ¿Sí? Bien. Algo que me gustaría ver ahora, y acá me voy a apartar un poco de lo que vemos habitualmente, pero en algunas cositas, pero está bueno que lo vean. ¿Los materiales se comportan igual? ¿Los materiales se comportan igual frente a cargas dinámicas que frente a cargas estáticas? Es decir, un mismo material, ¿sí? Sometido a carga dinámica o carga estática, ¿sí? Sus propiedades, por ejemplo, la resistencia última del ensayo de tracción, ¿se mantienen iguales o cambian? No, cambia. Claro, cambia. Bien. ¿Para bien o para mal? Y para mal, porque, o sea, si vos presionás algo lento, no es lo mismo que si lo mueves rápido. O sea, el impacto es distinto en el material. Bien. O sea, si yo hago mi regla, no es lo mismo, ¿no? Pero voy haciéndola así, no la rompo, pero si hago así de una, sí. Bien. Lo que dice Marian es cierto, pero no es cierto. Lo que dijo la ingeniera Gribov es cierto, pero no es cierto. Sí, comentario. Yo a veces suelo decir que ustedes son ingenieros, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Albigini, la ingeniera Gribov, el ingeniero García, que además García es ingeniero en serio, o sea, dicho sea de paso, pero no es a nivel jocoso, es a nivel que en la altura de la carrera que ustedes están, yo los considero como colegas míos, ¿sí? Entonces, les falta muy poquitito, así que ya hicieron lo más pesado de la carrera, así que, y ya están en ritmo, así que si están acá esta noche, ¿qué hora es? Las 7:30 pasadas, es una hora para que cualquier chico estaría tomando una cerveza. Ahora ustedes están en esta clase, o sea, es fantástico. Entonces, cuando le digo al ingeniero Herman o al ingeniero Albigini o a Bob, que son los que tengo en pantalla acá, o sea, a todos, no es joda, es porque yo lo siento así, ustedes son mis colegas.
y no tienen algunos conocimientos que yo tengo y que trato de que tengan. Bien, vamos para adelante. Vamos para adelante. Entonces, lo que decía la ingeniera Gribov es cierto pero no es cierto. Es cierto dependiendo del tipo de material. Si yo tengo un material frágil, por ejemplo, me voy al extremo de material frágil, por ejemplo, un vidrio. Los estantes de vidrio que hay en las heladeras, por ejemplo. ¿Ustedes no vieron que a veces que le ponen una cantidad de gaseosas y todo acostado en el vidrio ese y dice, ¿cómo se lo banca? Y se lo banca, pero perfectamente. Ahora, ese mismo estante, si yo le suelto, no sé, una botella de vidrio desde una altura y la parto al medio. Se observa en los materiales, especialmente los materiales dúctiles, ¿sí? Que los materiales dúctiles suelen comportarse también frente a determinados impactos como materiales frágiles, ¿sí? Los materiales dúctiles también suelen comportarse, o sea, pero en determinadas ocasiones, pequeños impactos elásticos, o sea, es como que van generando una deformación elástica que no da tiempo, de repente, si el impacto es muy, muy rápido, no da tiempo a que se propague totalmente, ¿sí? Y es como que va aumentando de alguna forma la resistencia última y la resistencia de fluencia. Antes que nada, vamos a ver una diferencia muy, muy importante entre la carga estática y la carga de impacto, ¿sí? Las partes de una máquina, de cualquier elemento que yo utilice, que están diseñados para carga estática, deben estar diseñadas para soportar cargas, ¿sí? El ejemplo es el estante de vidrio de la heladera. Está diseñado para soportar cargas, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo estimo que las cargas que vas a sufrir cuando yo apoyo la botella, la apoyo despacio. Ahora, las partes que van a estar sujetas a impacto deben diseñarse para absorber energía. Ejemplo, el arco que va a disparar la flecha, ¿sí? El arco, cuanto yo más lo estiro, cuando más lo tenso, cuando más se dobla el arco, ¿sí? Más energía debo diseñarlo para que absorba energía. Y cuanto más energía absorbe, mejor. Las propiedades de resistencia del material, por lo común, varían con la velocidad de las aplicaciones de la carga. En general, esto trabaja, esto trabaja en forma favorable debido a que tanto la resistencia de la fluencia y la final, ¿sí? La resistencia de fluencia y la resistencia final tiende, es decir, la SI y la SUT tienden a aumentar con la velocidad de aplicación de la carga. No obstante que la carga rápida tiende a favorecer la fractura de materiales frágiles. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto? Cuando yo tengo un material dúctil, está sometido a una carga rápida, ¿sí? Las deformaciones en el material no llegan a absorber toda la carga debido a la velocidad del impacto, ¿sí? Cuando ya se terminó de la aplicación de la carga, ¿sí? El impacto que recibe todavía el material se está deformando. Y si nosotros vemos los estudios que hay hechos con respecto
con respecto a cómo varían el SU y el SI, o el SUT, como le decimos nosotros, que es la resistencia última al ensayo de tracción, fíjense que en la medida que aumenta la velocidad, de impacto, ¿sí? Fíjense que el SI va aumentando a la medida que aumenta la velocidad, el SU aumenta y también aumenta bastante la relación, ¿sí? SI sobre SUT. Entonces, no siempre el impacto, ¿sí? me dice que porque tengo una fuerza de impacto que el material va a colapsar. Obviamente, esto está dentro de determinados márgenes, ¿sí? O sea, si le tiramos no sé, con un proyectil con una altísima velocidad, o sea, en el cual colapsa toda la pieza, obviamente no va a pasar, pero si estamos dentro de un periodo elástico o donde hay deformaciones plásticas muy pequeñas, ¿sí? Podemos llegar a que hay determinados casos en los cuales, ¿sí?, aumenta la resistencia. Y de hecho, esto que les voy a mostrar ahora, no es exactamente materia de estudio de esta clase en particular, porque lo que les voy a mostrar ahora tenemos una pequeña deformación plástica. Pero viene a cuento para que vean cómo es que en determinadas condiciones tenemos un aumento, ¿sí?, generado por impactos de una velocidad moderada. Hay un tratamiento mecánico que se le hace a determinadas piezas, ¿sí? Esto se usa muchísimo en resortes que van a estar sometidos a altas cargas de fatiga, ¿sí? El ejemplo clásico de un resorte que está sometido a altas cargas de fatiga son los resortes de las válvulas de los motores de combustión interna, ¿sí? Esos resortes suelen tener, y vamos a ver algunas fotos, suelen tener unas marquitas, todas como si hubieran tenido una especie de sarampión, anda todo picadito. ¿Qué es lo que se le hizo a ese resorte? A ese resorte se los bombardeó con proyectiles, bolitas, ¿sí?, que pueden ser de distintos materiales, pueden ser de fundición, de acero, de aceros de alto carbono, o sea, son pequeños, hay de aceros de bajo carbono, dependiendo el tipo de marca que quiero dejar, en el cual la bolita impacta sobre la superficie que yo quiero tratar, ¿sí? Cuando impacta, acá voy a tener dos cosas. Voy a tener una deformación dentro del periodo elástico y una deformación acá, esta roja que está acá, que es dentro del periodo plástico. O sea, acá tengo una pequeña deformación plástica, ¿sí? Cuando la bolita rebota y sale de la superficie que impactó, ¿sí?, la parte que está con deformación plástica, la parte verde, está buscando volver a la posición inicial y va generando tensiones, que son tensiones de tracción, al material. Y en la parte roja se generan tensiones de compresión. Cuando la bolita se alejó, definitivamente, me va a quedar una pequeña marca, pero esta pequeña marca, o sea, acá me dejó tensiones residuales, y estas tensiones residuales que quedan acá no hacen otra cosa que aumentar la resistencia superficial del material. Por eso los resortes de compresión y algunos elementos que están sometidos a altos niveles de fatiga, como por ejemplo las bielas, algunas bielas de automotores o de máquinas o de motores de combustión interna, ¿sí?, lo que van a ver es que
tienen a veces un tratamiento mecánico de este tipo, que, bueno, acá marca cómo funciona el tema de las tensiones y cómo quedan las tensiones finales. Acá quedan las tensiones de tracción, acá quedan tensiones de compresión, ¿sí? Pero el mecanismo que se hace es inyectando, o sea, disparando, o sea, hay de todo tipo de máquinas de estas que lo hacen, ¿sí? Que disparan esos pequeños proyectiles, ¿sí? Sobre la superficie, y las superficies quedan marcadas, como quedan marcadas este tipo. Estas son bielas, ¿sí? Que están recién fundidas, y se les hace este tratamiento. Después de este tratamiento se maquinan, o sea, estas bielas se van a cortar aquí y aquí, se les van a hacer agujeros pasantes aquí para que puedan pasar los tornillos, y se les va a hacer un agujero aquí también, para que pueda encastrar en la parte del pistón, ¿sí? Y acá tenemos el caso de un resorte que está sometido a este mismo proceso. Si nosotros ampliamos cualquier parte de esto, van a ver, van a poder claramente cómo toda la superficie del resorte está impactada por pequeñas bolas. Esto lo que me va a decir es que este resorte está diseñado para actuar dentro de, o sea, para absorber altas solicitaciones variables. Acá tienen un ejemplo de la máquina. La máquina acá es como una especie de cinta transportadora que va rotando al resorte, y acá tienen de estas tolvas, ¿ya? Van cayendo, se van disparando a alta presión las pequeñas granallas, ¿sí? Que van generando esa especie de granallado, ¿sí? Que técnicamente se conoce como shot pinion, ¿sí? Pero bueno. Bien. Vamos a ver ahora, y volviendo así, de vuelta ahora al tema que nos incumbe a nosotros, que es ver cómo analizamos y cómo relacionamos, ¿sí? La energía de impacto con la energía de deformación, ¿sí? Entonces vamos a analizar, ¿sí? Una carga de impacto sobre un resorte. Cuando yo tengo o sea, para eso voy a tener a la carga centrada sobre el resorte, ¿sí? Y la elevo a una altura h. Vamos a poner... Acá está. Entonces, tengo la altura, elevo el peso W, o la masa de peso W, a una altura h, ¿sí? Entonces, soltamos esta masa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar una vez que yo suelto esta masa? El resorte se va a deformar o va a sufrir una deflexión delta, ¿sí? Y esta deflexión delta, ¿sí? ¿A qué se debe? A la energía cinética que traía la masa. ¿Y a qué más? Pregunta, si yo apoyo en forma estática, el peso sobre el resorte no se deforma un poco? ¿Y al Sí, peso sí. también? Sí, eso también. Al Esa momento, deformación que es resultante de apoyar en forma estática la masa sobre el resorte se llama deformación estática, y la voy a llamar delta ST, de static. Bien, antes de seguir el análisis,
vamos a hacer unas hipótesis. Primera hipótesis, digo que la masa de resorte es despreciable. Es despreciable frente a las energías y frente al peso al cual que estoy soltando. Las deflexiones de la masa son despreciables, es decir, el cuerpo de la masa puede sufrir por compresión un poco de deformación, pero frente a las deformaciones de resorte son despreciables. Voy a considerar que el amortiguamiento es despreciable, ¿sí? Lo cual me simplifica muchísimo las cosas desde el punto de vista matemático. Y voy a decir que las deflexiones de resorte se producen dentro del periodo elástico. Las deflexiones. Matías, ahí está, ha mentido. Las deflexiones de resorte se producen dentro del periodo elástico. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos un poco. Voy a llamar FE a la fuerza estática. Voy a llamar FE a la fuerza estática que produce en el resorte una deformación delta. Voy a llamar FE a la deformación estática que produce en el resorte una deflexión delta. Entonces, esta... Disculpe, profe, una deflexión en el resorte delta. Delta, que es la deformación, esta delta que está acá. ¿Sabes? Claro. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, se me generó una deformación delta. O sea, llegó hasta acá abajo. Macanudo, listo. Si la fuerza hubiera sido estática, ¿cuánto hubiese valido? FE. La tengo acá. FE. ¿Y para qué me sirve esa FE? Esa FE me sirve para medir la energía de deformación del resorte. Esa FE me sirve para ver, para ponerle un valor a la energía de deformación del resorte. Bien. Esta, entonces, la energía, esta que está acá, ¿sí? Es la energía elástica, ¿sí? Que almacena el resorte. El área esta que está acá, que es un medio de FE por delta, es la energía elástica que almacena el resorte. Y esto que está acá abajo, este rectángulo, que es que es W multiplicado por la altura H más la deflexión delta. ¿Qué es esto? La energía potencial elástica que termina teniendo el resorte. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Y observo además que como toda la deflexión es en el periodo elástico, ¿sí? Observamos que la pendiente, o sea, de la carga que genera o sea, si yo aplicara una carga W en el resorte, o sea, si lo apoyo en forma estática, la deflexión que tengo es delta ST. Esto ya lo vimos hace unos minutos. Entonces, sabemos que estos triángulos, este triángulo que está acá, el triángulo de base delta ST y altura W, es proporcional, ¿sí?, al triángulo de base
delta y altura FE. ¿Sí? De acá sacamos esta relación. ¿Mm? Que yo puedo decir que FE es igual a delta sobre ST, que es la, ¿sí? Por W. ¿Y qué otra cosa sé además? ¿Qué otra cosa sé? Que esta energía es la misma energía que tengo acá. ¿Sí? O sea, porque la energía no se pierde ni se destruye. O sea, ni se destruye ni se crea, o sea, se transforma. Entonces, igualando esta expresión con esta, ¿sí? Tenemos esto y tenemos que, entonces, que un medio de F por delta es igual a esto. ¿A qué llegamos entonces? ¿Mm? Llegamos a una expresión en la cual, ¿sí? En la cual, reemplazando FE en esta expresión que está acá, ¿sí? Nos queda esta expresión, y en esta expresión donde se simplifican los W, es decir, esto es independiente del peso, ¿sí? Llegamos a una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y resolviendo esa ecuación de segundo grado, llegamos a esta expresión que está acá, en la cual la deflexión, ¿sí? Es una función de ¿qué cosa? Es una función de la deflexión estática y de la altura desde la cual yo suelto mi peso, ¿sí? Bien. Multipliquemos ahora de vuelta por W a los dos y tenemos que mi fuerza equivalente, ¿sí? Mi fuerza equivalente es igual a W por 1 más 1 más 2H sobre el delta estático. Esta fórmula, ustedes saben que yo siempre los mando a los apuntes, o sea, pero en realidad esta fórmula me pareció bueno verla. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que para mí es importante esta fórmula? En realidad es importante para mucha gente. Pero ¿por qué les parece que es importante esta fórmula? Me está diciendo que la fuerza equivalente es igual al peso más algo más, ¿sí? Que depende, entre otras cosas, de la altura. Vamos a meter Matías. Porque te dice qué fuerza está aplicada sobre el resorte más allá del propio peso, que sería una de ellas. O sea, como que le agrega algo más. No, o sea, acá está el peso, Está bien, Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, distribuyendo el peso en ambos términos, como que te queda un término extra que supongo yo que será por la caída del propio ese objeto. término extra, ¿con quién estaba hablando? Lucas. Lucas, eso que instintivamente dijiste del término extra es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que supongamos que la altura de caída H vale 0. Ahí, ¿Cuánto profesor, vale Fe? profesor, 2W. 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 Bien. Si el impacto, la fuerza por impacto, o sea, la carga dinámica por impacto es tan importante que ustedes fíjense que si yo la carga por impacto la hago soltando de una distancia 0, 0 es apoyar. ¿Sí? Apoyar rápido, pues es impacto, pero es apoyar. El hecho de apoyar y soltar rápido la carga desde una distancia 0, ¿sí? Me duplica la fuerza equivalente. La duplica, me duplica, o sea, es el doble, o sea, la fuerza equivalente es el doble del peso. Este factor que está acá, afectando al W, se llama factor de impacto, ¿sí?
Y fíjense que este factor de impacto va a valer 2 si H vale 0. ¿Sí? Esto es quizás uno de los puntos más importantes de la clase de hoy. Este es uno de los motivos por los cuales muchas veces cuando están en las escaleras le dicen no caminen por las escaleras mecánicas, porque las cargas o las escaleras, cuando uno camina, ya solamente el hecho de pisar, subiendo de escalón en escalón, es el doble de que si uno estuviera quieto. Igual no entiendo por qué en la Argentina se rompen las escaleras mecánicas y en otros países del mundo no. Y en otros países del mundo van por la izquierda subiendo y bajando las escaleras. O sea, pero bueno, eso alguna vez lo descubriremos. ¿Sí? Haciendo la relación de, o sea, por la energía cinética, o sea, podemos hacer esta relación en la cual podemos escribir al factor de impacto en función de la velocidad de impacto. ¿Sí? Y acá, para que lo tengan en los apuntes escritos, o sea, les puse varias relaciones distintas que tenemos con sistemas, o sea, escribiendo el FE y el delta de distintas formas. ¿Mm? Y muchas veces se lo utiliza desde el punto de vista energético, ¿sí? Con el cual, si llamamos U a la energía cinética, ¿sí? El delta me queda en función de la energía cinética. Bien. Bien, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de ver? ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de ver? Para distintas solicitaciones. Nosotros vamos a analizar el efecto cuando se genere tracción, cuando se genere flexión y cuando se genere torsión. Los casos son todos muy parecidos, no le vamos a dedicar mucho tiempo a cada solicitación especial, un poquito más al tema de la tracción, o sea, y en los casos de flexión y en los casos de torsión son muy parecidos, quizás con un poco más de complicación matemática, pero básicamente conceptualmente, que es lo que me interesa que vean, es más o menos parecido. Entonces, vamos a analizar una barra cilíndrica que tiene un saliente, ¿sí? Este es un ejemplo clásico de este tipo de ensayo, que tiene un saliente, ¿sí? Y tiene un cuerpo que puede deslizarse libremente, ¿sí? Hasta que llegue al saliente. Cuando llegue al saliente, ya no puede, o sea, el saliente impide que el cuerpo de impacto siga deslizándose. Entonces, voy a llevar al cuerpo impactante. Qué feo el nombre de cuerpo impactante. O sea, podrían haber puesto Juan, Pedro, Ernesto, Tobías, qué sé yo, tantos nombres. Bueno, cuerpo impactante. Pongámosle cuerpo impactante. Entonces, soltamos el cuerpo impactante desde una altura h. En el tiempo de aplicación de la carga, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que lo primero que va a pasar es que el cuerpo se va, o sea, el cuerpo impactado, ¿sí? se va a traccionar una distancia delta. Esa distancia delta que se traccionó, esto es parecido a lo que pasa con el resorte. De hecho, esta barra se comporta como un resorte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta deflexión delta, ¿sí? va a estar compuesta por una deflexión, o sea, esta deflexión delta va a ser producto del impacto y producto
de la carga, ¿sí? De la carga propia, del peso propio que tiene el cuerpo, que impacta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando se genera el impacto, o sea, al poco tiempo va a llegar a la deflexión máxima, y después, ¿qué es lo que va a pasar? El cuerpo impactado y el cuerpo impactante están juntos, ¿sí? Y van a, en el tiempo, lo que va a pasar es que va a tender a volver a llegar a la posición final, que va a ser la posición estática, como si al cuerpo lo hubiera apoyado en forma estática. Carlos, una pregunta, ¿eso pasa porque tomamos que el impacto siempre es en el periodo elástico, ¿no? Tipo que oscile y después va a volver a delta ST. El tema es el siguiente. Y vamos a volver a la imagen anterior. Cuando el cuerpo, suponete que yo el cuerpo, no por el efecto del cuerpo que impactó. O sea, suponete que tengo el cuerpo que impacta acá abajo, ¿sí? Y yo hago una fuerza hacia abajo hasta que lo llevo a delta, ¿sí? Y lo llevo al cuerpo, más la tuerquita esta hasta acá, lo llevo hasta acá abajo. Y lo suelto. ¿Qué es lo que va a pasar? Entendé que esto se comporta como si fuera un resorte. O sea, el lugar normal, el lugar normal que tiene este cuerpo, ¿sí? Es acá. El cuerpo más el cuerpo impactante, ¿sí? En sentido estático, está acá. Si yo lo saco de esta posición de equilibrio, por algún motivo, ejerzo una fuerza y lo llevo hasta acá, una vez que lo llevo hasta acá, o sea, suponete que tenés un resorte, olvídate que tenés un cuerpo, una barra rígida. Tenés un resorte. Si vos al resorte lo estirás y después lo soltás, ¿qué es lo que va a pasar con ese resorte? Sí, sí, como que oscile y después va a volver Va a oscilar hasta que constante. llega a la posición de equilibrio. Acá también. ¿Qué es lo que saca de la posición de equilibrio a la barra esta? El El impacto del impacto. cuerpo. Sí. La fuerza impactante. ¿Sí? Bien. Como sigma va a ser igual a la fuerza equivalente sobre el área, ¿sí? Podemos, con las fórmulas que ya estuvimos viendo, llegamos a este resultado de que sigma es igual, bueno, a la energía cinética por E sobre el volumen, donde E es el módulo de elasticidad longitudinal. El volumen, es decir, que muchas veces, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta el volumen o sea, el volumen del cuerpo, ¿sí? Muchas veces tenemos áreas más grandes, más pequeñas, pero si yo tengo un cuerpo más pequeño, o sea, de menor longitud L, pero de mayor área, el comportamiento va a ser equivalente a este. ¿Sí? Entonces, y un poco se los puse acá por escrito, ¿sí? Observen la implicación de esto. El esfuerzo desarrollado en la barra es una función de su volumen. El esfuerzo desarrollado en la barra es una función de su volumen. Independientemente de que el mismo implique que una barra larga, pequeña, o una barra corta de gran área. Esto demuestra que la capacidad de absorción de energía de un impacto de una barra recta es función de su volumen, su módulo de elasticidad y el cuadrado del esfuerzo permitido. Hay que tener cuidado con las hipótesis realizadas, puesto que los resultados obtenidos pueden ser muy optimistas. ¿Sí? Pues yo acá no estoy considerando. ¿Qué no estoy considerando acá? No estoy considerando concentrador de tensiones, estoy considerando que la carga es uniforme cuando puede no serlo. Hay un montón de factores que acá no estoy considerando. Es decir, los valores que me da acá son valores de referencia,
pero que son valores que tengo que tener en cuenta y que muchas veces en la práctica se los afecta de determinados coeficientes empíricos. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo cargas de... ¿Qué pasa cuando tenemos cargas, ¿sí? Y tenemos concentrados de tensiones? ¿Mm? ¿Qué es lo que les parece que va a pasar? El Sí, tema, como se magnifican, digamos, los problemas. claro, O sea, tipo, me acuerdo Bien. en materiales hacían lo de chashi o chishi, que le ponían una hendidura a la probeta para romperlo más fácil. Charpy. Sharpie, esa, ahí está. Charpy. Está bien. Sí, además si es francés y no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco sé cómo se pronuncia, quédate tranquilo. Bien. Si no hubiera sido por YouTube cuando estuve en Francia, le hubiera pasado muy mal, así que... Bien. Bajo cargas de impacto, el tiempo disponible para la acción plástica es tan corto que el material puede fracturar como si fuese frágil, aunque normalmente se comporte como material dúctil. ¿Sí? Entonces, pero también es cierto que si la carga es de muy baja velocidad, ¿sí? Entonces es muy posible que la afluencia local pueda redistribuir el esfuerzo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si la carga es de baja velocidad, lo que va a pasar es que mientras se aplica la carga, se genera una pequeña afluencia que redistribuye el esfuerzo y va aumentando, ¿sí? Va aumentando la resistencia. Es lo que veíamos en las curvas de hoy, ¿sí? Que en determinadas condiciones puede pasar que un concentrador de tensiones bien calculado, me permita, ¿sí? Hacer diseños, ¿sí? Teniendo en cuenta de que la carga va a ser relativamente, va a ser dinámica, pero con relativamente baja velocidad. Esto suele darse en determinados ejemplos donde tenemos bulones en los cuales se modifica la sección. Vamos a ver. Acá tenemos el ejemplo del concentrador de tensiones, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de un bulón sometido a tracción, ¿sí? que está rediseñado, y en el cual, fíjense, tenemos tenemos el mismo bulón, nada más que tenemos un área menor, ¿sí? Y en el cambio de sección buscamos un KF que sea adecuado a los esfuerzos que va a tener. Si ustedes hacen las cuentas, como están hechas acá, van a ver que la resistencia es la misma. Bien, vamos a ver ahora muy brevemente, dos ejemplos de impacto, básicamente un ejemplo de impacto sobre una viga de madera, ¿sí? Esta viga de madera es de pino blanco, tiene un módulo de elasticidad determinado, ¿sí? Está apoyada sobre dos apoyos que pueden considerarse flexibles, ¿sí? Las medidas están en inglés.
Y el texto está en inglés, o sea, son medidas inglesas, y esto está sacado del libro de Robert Juvenal. Después, si quieren, les mando el capítulo del Juvenal. Si les hace falta, me lo piden, se los mando. ¿Mm? Entonces, cuando tengo la aplicación de la fuerza, van a pasar dos cosas. Voy a tener una deformación elástica, ¿sí? Una deformación elástica o sea, de la viga, ¿sí? Y voy a tener la deformación, o sea, la deformación elástica de la viga debido al desplazamiento estático y la deformación estática de los resortes, ¿sí? Esto si yo aplicara la fuerza desde el mismo tablón. Ahora bien, si yo la suelto desde una altura determinada de 12 pulgadas, es decir, de un pie, ¿sí? Vamos a tener los valores de deformación elástica. Este es el valor de deformación elástica que calculábamos, o sea, mediante las teorías de Timoshenko, ¿sí? Acá tenemos el valor estático de un resorte que está o sea, en función de la carga y de la constante del resorte. Con lo cual tengo el total de la deformación estática, ¿sí? Y tenemos el factor de impacto, que es 1 más raíz cuadrada de 1 más 2h sobre delta st, que es lo que calculamos al principio de la clase y que es aplicable a este caso también, ¿sí? Que me da 7,6. Fíjense que el factor de impacto, o sea, casi octuplica la carga estática. ¿Mm? Después, calculando las tensiones, haciendo el momento dividido el módulo resistente, ¿sí? Tenemos la tensión máxima en el centro de la luz, ¿sí? El módulo resistente, se acordarán que es P por L sobre 4, en el caso este, ¿sí? Pues está en el centro. Si nosotros, en lugar de tener un caso de flexión, tuviéramos un caso de torsión, la idea es básicamente la misma, y las fórmulas son exactamente iguales. Hay una analogía entre los casos de flexión y los casos de torsión, ¿sí? Pero las fórmulas son las mismas, ¿sí? Y en el caso de impacto torsional, de una barra redonda y maciza de diámetro D, redonda y maciza. Si la barra no fuera redonda, esto no lo puedo hacer. Esto directamente no lo puedo hacer, o sea, no lo puedo hacer con elementos que vengan de la resistencia de materiales, ¿sí? Porque no se cumplen las hipótesis de torsión si la barra no es redonda. ¿Mm? Y con esto hemos terminado lo que yo quería que supieran del tema este para hoy.